Composición en el chistu. El chistu es mi instrumento, es el instrumento con el que empecé desde pequeñito y con el que cursé pues, hasta el grado profesional. Luego ya me licencié en composición y entonces pues un poco el contacto con el instrumento ha sido como muy natural. Y digamos que igual a escribir música habría empezado más tarde, pero quizá a jugar con el instrumento pues es algo que recuerdo que empecé a hacer desde pequeñito. Y pues una vez que adquirí ciertos conocimientos de armonía, etcétera, pues empecé a llevar aquello al papel y poco a poco, pues al entrar en el mundo de la composición, pues el chistu pues, se ha convertido un poco en uno de pues, el instrumento predilecto a la hora de escribir, entre otras cosas pues porque se ha dado un movimiento en torno al instrumento y se han creado las oportunidades para escribir música que igual hace unos años no se podía hacer porque bueno, pues cada vez los intérpretes están mejor preparados, el instrumento también se ha mejorado en los últimos años, ha habido avances en la lutería y entonces pues digamos que ese ha sido un poco el recorrido y la motivación, ¿no? Es un poco el instrumento con el que me he iniciado en la música. Bueno, pues yo vengo de la flauta de pico, de la música antigua, y mi relación con el chistu como compositor vino con un encargo de la Alarde Chistularis hace unos cuantos años para hacer una obra para la Alarde, ¿no? Y bueno, me dio un orgánico que eran pues todos los chistus que pudiera haber, pues chistu, silbote, chirula, pero me acuerdo que era una obra, pues, se llamaba Zugarramurdi, sobre Zugarramurdi, y bueno, pues yo creo que me sentí con la responsabilidad de intentar ampliar con un repertorio pues, en el que se viera un poco la riqueza de posibilidades del instrumento, pero dentro de lo que yo, como digo, he dicho antes, vengo de la flauta de pico, dentro de lo que yo considero que podría ser más adecuado a la forma que yo tengo de trabajar con la flauta de pico, ¿no? Entonces, ¿cómo lo planteé? Porque ahí tuve una libertad, tenía muchos chistus, y yo, bueno, pues en la flauta de pico hay un instrumento, en la flauta de pico suele estar o en do o en fa, pero hay uno de los instrumentos, la flauta sopranino, que realmente es la misma tesitura que el chistu, exactamente la misma, ¿no? Y luego hay conciertos barrocos en los que se trata flautas, por ejemplo, en fa, conciertos de autores barrocos, cuarteto de una obra para cuatro flautas de pico contralto, en este caso pueden ser sopraninos, y bajo continuo. Bueno, pues yo dije, a ver, voy a plantear el conjunto de chistus como un cuarteto de flautas de pico en la tesitura del chistu, como punto de partida, y jugar con esa riqueza que te da bueno, entre lo que serían las flautas sopranino y el silbote que corresponde con la flauta soprano. Bueno, pues quiero decir, yo ya había compuesto para esas formaciones y me vi cómodo en esa forma de entenderlo como orquesta o conjunto distribuido o coro de chistus, ¿no? Entonces ahí nació la primera obra que hice para chistus por encargo, pensando en esta concepción, que fue Zugarramurdi 1610, en la que hice una suite en la que intentaba imaginarme pues diferentes formas diferentes escenas de las brujas, ¿no? En Zugarramurdi. De hecho, fui a Zugarramurdi, me compré un libro sobre las brujas en Zugarramurdi, intenté empaparme del ambiente y realmente creo que quedó una de las obras más interesantes que hice, esa primera que creo que bueno, algunos la tocasteis, que venía a ser primero una presentación del ambiente de la cueva, luego una especie de aquelarre pues, con tantas antiguas, pues un branle había, una especie de una giga, y luego ya pues la escena del inquisidor, y por último pues dejar otra vez en la cueva a las brujas, esas posibles brujas que sobrevivieron a esa quema, ¿no? Pues imaginarnos que toda la tradición sigue. Eso fue el punto de partida mío como compositor para chistus, y fue una experiencia muy enriquecedora en la que luego ya, bueno, posteriormente he seguido componiendo, pues han sido ya como 8 obras para el Alarde, y cada vez que se me encarga, pues soy encantado, porque es algo que está muy relacionado con mi instrumento, sin ser lo mismo, y con peculiaridades también muy interesantes por el timbre, por la tesitura, por de dónde viene. O sea, tiene características comunes y a la vez muy propias, ¿no? Bueno, pues en mi caso,
pues es muy parecido al de mis compañeros, pero bueno, con matices de diferencias, ¿no? Mi experiencia anterior para componer para Txistu, pues era componer, digamos que convencionalmente para flauta en general, porque es mi especialidad, flauta travesera, con sus acompañamientos para piano, pero a raíz de hace ya bastantes años ya vamos para 20 o incluso más, de haber ganado, como el concurso que ganó Urchi en Durango, pues en 2 ocasiones, pues la verdad es que eso me abrió unas puertas increíblemente atractivas para continuar un poco por esa vía, ¿no? A día de hoy, pues casi forma parte como el centro de mi actividad musical como compositor, la composición para Txistu, porque creo que mis trabajos son muy acertados y como ha comentado también Íñigo, pues claro, al venir yo del mundo del viento madera, vamos a decir así, era un instrumento también relativamente afín, ¿no? Pues como es la flauta travesera, con sus diferencias, ¿verdad? Pero sí que es verdad lo que ha comentado de la relación de tesituras entre el pícolo, la flauta travesera, la flauta del sol. Bueno, da mucho juego para que sean muy homologables ambos mundos, ¿no? Que al final los separa un poco el mundo tímbrico, ¿no? Pero sí que es verdad que eso, además de facilitarme mucho las cosas, me ha estimulado para descubrir como no txistulari, que esto es muy importante recalcar, porque yo, así a diferencia de Urchi, que es un especialista, es un gran txistulari que conoce muy bien el instrumento y por lo tanto sabe muy bien que quiere trasplantar una idea, digamos, acústica o musical a su instrumento porque lo conoce. En mi caso no es así. Lógicamente tengo que recurrir pues a especialistas que me asesoren, y eso a lo largo de toda mi carrera como compositor para Txistu ha sido fundamental, ¿eh? Quiero decir que mis primeras obras como compositor podrían ser como muy ambiciosas en el terreno técnico, ¿no? Y claro, pues conforme los especialistas me han dicho, pues mira, esto se puede hacer pero es un poco complicado, o esto se puede hacer de otra manera, o tal y cual, ¿no? Cuando ya te van sugiriendo alguna serie de cosas, pues has ido aprendiendo, ¿no? Y en este momento, pues la verdad es que me encuentro muy cómodo, muy a gusto componiendo para Txistu, porque además la faceta compositiva que más me trae es la combinación del mundo del Txistu con otro tipo de instrumentos, digamos, de tesituras muy contrarias, ¿no? Estamos hablando del mundo de los graves, ¿no? Que balancea mucho esa, digamos, preponderancia del agudo dentro del mundo del Txistu, y que al final, pues creo que a lo largo de la conversación dará pie para ver un poco las mixturas y nuevos timbres que se pueden crear a partir del sonido del Txistu. Bueno, mis orígenes, como era la pregunta, pues podemos decir que casual. Si hay ocasión para detallar más, os diría cómo, pero fue casi casual, a través de unas obras que yo tenía hechas para tríos de flauta travesera, que se podían trasplantar casi tal cual al mundo del Txistu. Así es. Pues yo vengo del mundo de los graves, Sí. porque yo toco el fagot y el bajo eléctrico, y siempre me interesaba mucho más el espectro grave de la sonoridad. Entonces, cuando el Alarde de Txistus me propuso hacer una obra para Txistus, pensé, wow, esto va a ser un pedazo de reto para mí. Entonces, pues encantadísima lo acepté y tuve que indagar muchísimo, porque además me pedisteis una obra sefardí, yo no había compuesto nada en ese estilo. Entonces fue una inmersión total en tanto el Txistu a la hora de componer técnicamente y las sonoridades, y a la hora de buscar esa sonoridad sefardí, ¿no? Pues entonces fue como una investigación 360 de todo. Y una cosa que ha dicho Javier, que es apuntado, Joaquín, no, me sigo con su hermano, Joaquín, que es el tema idiomático, ¿no? La verdad que lo primero que me sorprendió es que cosas que parecían más sencillas porque con la flauta de pico eran muy complicadas en el Txistu, es decir, tienes que hacer una adecuación al idioma. Entonces, me acuerdo en Zugarramurdi,
me encontré con que algo que parecía obviamente más sencillo, pues para el chistu era bastante complicado, ¿no? Y a veces al revés puede ocurrir, igual cosas que son sencillas para el chistu, para flauta. O sea, entonces, yo, en la medición del éxito, bueno, una cosa es la obra que tienes en la cabeza, otra cosa es lo que supone el llevarla a cabo, ¿no? Y el idioma del instrumento es un aprendizaje también. Y por supuesto vas consultando, te van diciendo, igual este legato para aquí es muy fácil, pero para aquí es muy difícil. Y bueno, pues tengo el recuerdo de ir aprendiendo en cada obra. A veces me pasó lo contrario, a veces igual me pasé de sencillo y bueno, vas encontrando el punto y encontrar el idioma en el que brille más y a la vez puedas jugar y no sea una cosa evidente, ¿no? Es uno de los puntos. En cuanto a la aceptación, creo que has preguntado, la pregunta era cómo exactamente era... ¿Cómo evaluar los resultados? Sí, ¿no? bueno, pues los resultados, lógicamente, en mi caso particular, no los puedo valorar mejor, porque si sigo después de tantos años haciendo obras para chistu, es porque los chistularis me han animado a ello, y eso es muy importante. Si tú ves que la gente dice, oye, es muy bonito, pero no sé qué, y tal y cual, y te van como diciendo muy bien que todo, pero como que dicen, ay, pero no, pero si te animan y dicen, oye, haz otra cosa como aquello que hiciste la otra vez, o sigue esa línea, o tal. El estímulo del intérprete es fundamental. Y yo creo que es la clave para saber si tus obras interesan o no. No sé. Quizá una de las cosas que yo creo que es muy positiva del chistu es que puedes escribir para intérpretes de muy distinto nivel. Entonces, digamos que el chistu en Navarra pues tiene cierto músculo y desde los últimos años, por ejemplo, hay un alarde chiqui, está el alarde de San Fermín, que, bueno, si no me equivoco, es una de las actividades más antiguas que hay en San Fermín, está arraigadísimo, y además de eso, pues hay actividad en torno al conservatorio, que sería pues, un mundo más académico. Entonces, como yo creo que acercarte al mundo del chistu te convierte no solo en compositor, sino en compositor arreglista. Estás en un mundo que es muy interesante, porque tan pronto puedes estar trabajando en una obra muy exigente técnicamente, en la que vas a intentar hacer mucho con mucho, lo cual es muy estimulante, como te vas a encontrar con un arreglo quizá para alumnos de ahí a unos meses, en las que vas a tener que intentar hacer mucho con poco, que también es un reto muy interesante. Entonces andas jugando un poco en no dos, incluso tres mundos, según un poco lo que te vaya llegando, y yo creo que eso te ayuda también a afinar mucho la mano y a decir, bueno, ¿cuándo voy a arriesgar? ¿Cuándo no voy a arriesgar? Pero en ese no arriesgar voy a arriesgar con lo que hay, y te ayuda luego yo creo que hay vasos comunicantes también, no es como que trabajo solo para alumnos de primer nivel, de un nivel medio o esto, hay un vaso comunicante y te das cuenta de que hay cosas que funcionan muy bien en obras que has escrito igual para alumnos que llevan pocos años con el instrumento, y luego las puedes exportar eso a una escritura que a priori pues podría ser igual más exigente. ¿Cuál es vuestro enfoque para mantener un equilibrio entre la innovación y la tradición, si es el caso, al componer obras para chistu, y qué consideraciones tenéis en cuenta para aseguraros de no perder la esencia del instrumento? A mí me gusta mucho basarme en canciones populares y darles como un toque mío. No sé. Yo creo que es un poco la clave. El repertorio es fundamental. Para empezar, hay que ver el chistu qué es. O sea, habría que definirlo un poquito, ¿no? Porque claro, el chistu todo el mundo sabe que es un instrumento musical, pero no es un instrumento musical cualquiera. Es un instrumento musical propio de un país, de una región, de una zona, de una nación, pero que al mismo tiempo es verdad que tiene similitudes con otros muchos tipos de chistu de cualquier otra zona del mundo, como la flauta de tres agujeros, ¿no? Pero esa perspectiva yo creo que no hay que perderla, porque al final, como hemos hablado al principio, ¿no? El chistu efectivamente es una flauta de pico, en cierto modo, ¿no? Por el sistema de bisel, es una flauta de pico con tres agujeros basada en una, digamos, mecánica de armónicos, que es lo que, digamos, el alma del instrumento para bien y para mal, en el sentido de que todas las limitaciones pueden venir por ahí, ¿no? Porque tiene que jugar como
instrumentos de metal, pues con muy poquitos recursos, digamos, acústicos, ¿no? Entonces, en ese contexto, el chistu y todos sus instrumentos afines, vamos a hablar en genérico como la flauta de 3 agujeros, ¿verdad? Tiene una naturaleza que está pensada para un determinado tipo de música. Y ese tipo de música se entronca mucho, desde luego, históricamente y por contexto cultural, con la música popular. Entonces, lo que ha dicho Anne, las canciones populares, es una maravilla trabajar arreglos y armonizaciones para conjuntos de chistu, con el estilo que se quiera, moderno, antiguo, clásico, pero sobre la base de la música popular y el repertorio, digamos, originario, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Luego, a partir de ahí, puede haber una evolución, puede haber un enfoque, digamos, según estilos compositivos variados. Estamos hablando desde el mundo clásico al mundo del pop, al mundo del jazz, al mundo del folk, al mundo del que se quiera, ¿no? Luego el mundo, digamos, más vanguardista, en eso igual le cedería la palabra al amigo Urchi, que es el especialista, porque ahí ya no nos podemos meter un poco con cosas que queremos hacer y no sabemos cómo. Entonces Urchi sí sabe, y tiene en la cabeza el instrumento y sabe si se puede hacer este ruido o este otro, o este pitido, o este otro pitido, o este... Pero eso ya es terreno del especialista como instrumentista y también como compositor. Pero para el resto, el atractivo fundamental del chistu y su evolución está, para mí, es una opinión particular, su base está en el repertorio. Yo creo que el chistu tiene su peculiaridad, es que el rango de frecuencias en las que se mueve, pues es un rango de frecuencias en las que los seres humanos escuchamos muy bien. O sea, tenemos un oído que privilegia esas frecuencias. No sé, por eso las ambulancias también tienen esos sonidos, no te quiero decir, a todos los sonidos que sea alarmas, etcétera, se mueven esas frecuencias y es por algo, no te vas a encontrar señales, digo, de alarma, por ejemplo, que no estén presentes en esas frecuencias. Entonces, cuando tocas el chistu, wow, es como, bueno, pues igual comparando con el fagot, ¿no?, que ha dicho Anne, el fagot igual tiene otras cualidades, pero digamos que no tiene esa presencia porque se mueve en un registro en el que pues, generalmente el tipo de audición, ¿no?, como seres humanos, pues es distinta, ¿no?, cambia según las frecuencias. Entonces, el chistu tiene esa frecuencia de aquí estoy, ¿no?, tiene esa capacidad de decir aquí estoy. Entonces eso se puede utilizar de muchas maneras y quizá pues, si estás trabajando en un gran conjunto, pues es una cosa que te puedes reservar porque es unas que tienes ahí en la manga y igual guardártelo para un momento que no sea el inicio, pues en un momento en el que quieras llamar la atención o no sé, por eso están, ¿no?, las danzas tienen las llamadas, ¿no? Es como venir todos a la plaza, ¿no? Además todas tienen un poco la misma, se busca ese registro del instrumento, el sol de arriba, el vibradito, ¿no? Es como venir aquí, ¿no? Es un instrumento con mucha presencia, sobre todo del registro medio y el registro medio en arriba, para arriba. Entonces, sobre todo, pues es esa cualidad, ¿no? Incluso cuando escribes para orquesta o para gran grupo, es que, pues bueno, pues igual que le puede pasar al pícolo, ¿no, Joaquín? Pues que te los comes a todos, ¿no? Dices, tan chiquitico, ¿no? Cuando ves con niños pequeños dices, y tan pequeño y puede con todos, ¿no? Es muy recurrente, pero... Y luego tiene pues sus limitaciones también, en el sentido de que pues cuanto más pequeño es un instrumento, también más difícil es de afinar, ¿no? Yo creo que en eso estaremos de acuerdo, ¿no? Sí, de afinar y bueno, y muchas cosas, ¿no? Yo, como no experto en chistu, yo veo las peculiaridades centrales del chistu que supone un reto para componer es lo que he comentado, por lo menos anteriormente, que es una flauta de 3 agujeros, o sea, una flauta de pico, vamos a decir así, que se basa en el sistema de armónicos. Digamos que el resto de instrumentos de flautas, digamos, son más cromáticas, son más, digamos que no son tan diatónicas en el sentido de que permiten mucho más jugar con toda la gama cromática de todos los sonidos en igualdad en el sistema tonal, que se puede tocar en cualquier tono. Digamos, la flauta travesera, por ejemplo, ese impedimento no tiene. Es decir, que
todas las 24 tonalidades mayores y menores y con sus correspondientes modos, ¿verdad? Si multiplicamos más, no hay excusa para poder tocar en cualquier tono. Sin embargo, ya el sistema de armónicos ya nos está imponiendo, ¿verdad?, una manera de tocar óptima, en donde el instrumento ofrece los mejores resultados. Porque si tienes que andar con medios agujeros y tal y cual, se puede hacer, pero el instrumento ya pierde digamos, su esplendor, ¿no? Lo que tú decías, el sol, que tiene ese carácter de sonido característico, ¿no?, del chistú, que es el que enseguida viene a la mente de todo el mundo, ¿no? Pues claro, no se puede hacer toda la música con el sol, habría que hacer algo más y claro, pues lógicamente es un reto, ¿no? Es un reto importante el trabajar para el chistú en el contexto del sistema tonal, digamos, completo, ¿no? Yo creo que tanto el registro como los cromatismos fueron para mí la mayor dificultad, ¿no?, a la hora de componer, porque teóricamente tú piensas, va, pues pongo una nota aquí, o sea, pongo un la, que ya se pasa un poquito y ya no suena a ese aterciopelado, ya es como que tú lo oyes en directo, en la realidad, en bruto, y dices, uy, quizás no quería que todos estuvieran tocando. Claro. Sí. Yo creo que es lo que pecamos todos al empezar. Yo lo primero que hice fue poner no me acuerdo que era, un la, creo, un la pianísimo. Sí. Eso es, bueno, tú puedes poner lo que quieras, luego ya veremos a ver lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, lógicamente, otra de las limitaciones que te condiciona mucho a la hora de componer, pero que no es una limitación en un sentido negativo, sino que es una peculiaridad del instrumento con que la tienes que aprovechar, que es la limitación que tienes en la dinámica, ¿no? Pues mira, a mí yendo un poco al lado contrario, porque estoy totalmente de acuerdo, ¿ves? Todo lo que has dicho, pero por ejemplo, si tú en la Edad Media le dices a un señor que cantaba que se podía producir sonidos como los que luego hizo Pavarotti en Es un Dorma, diría, ¿eso qué? Es decir, el contexto ha ido ampliando las posibilidades porque uno piensa que no puede hacer cosas y se va buscando cómo superarse, ¿no? Y yo creo que en los chistularis, en el mundo del chistú, sí que veo también un afán de superación, de implicar más la técnica en ir más allá de lo obvio, ¿no? Entonces, a veces, lo no idiomático obliga a ellos a que su idioma se adapte a eso que... Ya. Entonces, dices, qué jodido es hacer un cromatismo. Pero pues, tiene unos límites todo eso, ¿eh? Sí. Yo creo que tiene el límite precisamente de la perfección del intérprete, que dice que está... A ver, no te quiero interrumpir, pero quiero decir que estamos hablando de gente de élite. Sí, claro. De élite, o sea, instrumentistas al mayor nivel, que se toman todos estos problemas como un reto personal para vencer las propias limitaciones del instrumento. Pero yo creo que el compositor, perdona que te haya interrumpido, pero el compositor tiene que mirar un poco por todos, ¿eh? Incluso en la pirámide, digamos, del intérprete, hay más gente menos cualificada que muy cualificada. Si queremos un poco que nuestra música tenga como una especie de aceptación, éxito, que contribuir un poco a la difusión del chistú, hay que pensar, perdona, igual meto la pata, en una mayoría, ¿no? Entonces, claro, tampoco a la hora de la verdad no puede estar pensando en proponer problemas para que los chistulares de élite los resuelvan, ¿eh? Se puede, ¿eh? Que además yo también, gracias a Dios, tengo grandes amigos chistularis de élite que se toman estas cosas, como dices tú, como un desafío, ¿no? Sí, pero también hay superación técnica. También ahora hay alumnos de primero, de segundo, de canto, tercero, que están aplicando los principios técnicos que si nadie se los hubiera planteado en ese momento que parecía imposible, serían solamente de élite, ¿me entiendes? Entonces, el hecho de tener que hacer pues una tesitura... Hay cosas imposibles, o sea, un piano en una nota central aguda no se puede hacer porque simplemente necesitas que el armónico salte, ¿no? O sea, me imagino, grosso modo. Bueno, ahora por ejemplo hay sordinas, yo creo que ha llevado también, ha habido grandísimos compositores que han escrito música para chistú con cosas que, como decía Joaquín, que igual no eran idiomáticas o obvias, o que igual en un primer golpe decías, esto no se puede escribir esto aquí y ahí, pero por ejemplo, bueno, Aitor Amilibia, ¿no?, que ese ha sido en torno a Durango los que han inventado
este artilugio, claro, si no existe esa persona que escriba eso, no va a llevar a alguien a decir, joder, pues esto vamos a explorar, ¿no? Ellos que han trabajado mucho la acústica, conocen cómo se genera el sonido, cómo va a través del tubo, cómo se puede manipular, pues bueno, les dio una idea para hacer un artilugio que ahí está, Sí. que a su vez es un artilugio, bueno, muy difícil de utilizar, que va a ser difícil que se socialice, que igual debería haber ahí algo de investigación, etcétera, para que eso pase, pero ¿por qué no dentro de unos años puedas escribir una obra para un alumno o una alumna de grado profesional en la que le estás escribiendo una nota que hace años era imposible, pero bueno, pues si tiene ya su sordina, pues ya son cosas que yo creo que en las que hay que jugar con lo que decía Joaquín, ¿no? Sí para el gran público, porque una de las ventajas, que también es una cosa muy peculiar del instrumento, más allá de su fisionomía, es su contexto social, es un instrumento en el que hay gran amateurismo, ¿no? Amateurismo, se dice, que es un poco producto de su historia, y en una determinada época pues se vio que se podía acceder al instrumento, con ello pues generabas cierta pertenencia de grupo, y bueno, era un instrumento proscrito también, y fue mucha gente la que se acercó a ese instrumento, y hay mucho chistulari amateur que probablemente, igual me equivoco, pero en la flauta no existe ese abismo entre lo que decías, ¿no? La pirámide, los chistulares de élite, y el que va pues de vez en cuando y va tocando sus pasacalles, y para él tiene un significado muy distinto del que tiene para la persona que está pensando en, pues, con el ejemplo, cómo hacer una sordina y cómo... Pero muchas veces lo vivimos como un choque, como academia contra, digamos, calle, y eso yo creo que es un error que Sí, está claro. Entonces yo creo que hay que jugar un poco entre explorar y entre también socializar también. No es desde una perspectiva elitista, ¿no? Pero sí que los avances que se harán, que los harán obviamente la gente que está pues que tiene más contacto con el instrumento, y luego eso cómo se puede también socializar, y esos avances cómo pueden llegar poco a poco para que... Creo que has dado en el clavo en cuanto al debate. Digamos que en el mundo del chistu se ocurre más que en otros instrumentos. Es el cómo conciliar, cómo superar el concepto del chistu popular y el chistu, digamos, como instrumento, digamos, académico, de cámara, clásico, como lo quieres. Yo soy un poco de tu opinión, ¿eh? O sea, no debería haber tal debate o tal... pero claro, todo el mundo trata este debate, depende un poco cómo le toque, ¿no? Si es, como dices, un chistulari de calle, pues todas estas cosas que estamos hablando les parecerán una cosa de marcianos. Y un chistulari de élite dirá que, bueno, la música de calle, los pasacalles están superados, que el chistu tiene que ser, que bueno, eso es pues eso, para una fiesta y punto, y poco más, ¿no? Pero sí que hay que buscar la clave de un poco para encontrar la evolución del mundo del chistu, es cómo integrar los dos mundos. Esa es la clave para mí. Yo he de decir que cuando compongo soy bastante egoísta y hago, o sea, más que pensar en dificultades técnicas, que también busco más algo que yo quiera. Entonces va un poco más por el lado de que si tú pides, ellos buscan, no al revés, ellos, bueno, pues que yo me adapte más o menos, sino que siempre he querido, pero en todas las obras que hago, como jugar yo con mis investigaciones y mis trabajos y lo que estoy viendo en clase, pues transmitirlo un poco en lo que estoy haciendo. Y entonces, pues por eso digo que soy egoísta, porque lo hago para mí. Lo hago para mí, sí. O sea, siempre, hombre, sé leer dónde estoy, o sea... Sí, no, pero está claro que eres un poco el paradigma de músico vanguardista. Bueno. Sí, no, a ver, no quiero decir nada con ello, quiero decir, pero en el sentido de que, bueno, el músico vanguardista, digamos, para mi modo de ver, es una persona que busca nuevas formas de expresión. Sí, nuevas o Pero desde el punto de vista para personal. mí, O
personal, ¿eh? O sea, no pone el Está muy foco bien tanto pensado. en el intérprete y digamos, Eso es. el posible, digamos, espectador, ¿no? Mm. Sino como un reto personal, como persona o como músico que desarrolla un nuevo lenguaje. Sí, bueno, ¿No? sí, sí, sí. Entonces, yo, me parece estupendo, yo no soy de esos. Yo humildemente no soy un músico vanguardista, no me considero. Pero vamos, ¿Quieres decir, por ejemplo, que no le das tanta importancia al resultado y más al proceso? ¿Va un poco por ahí? No, hombre, Es parte obviamente de- el resultado sí me importa. Soy muy exigente y Pero bueno, que tienes eso como quiero decir. la tienes abierta, ¿no? A ver a la experimentación, ¿no? A Sí, ver sí, sí. Pues por ejemplo, justo en Aires Sefardíes estábamos viendo Stravinsky en clase. Entonces yo quería jugar muchísimo con el ritmo. Entonces por eso hay tantos hay un mogollón de cortes en esa obra. Y con Bidasoa Kodeñuak quería llevar a la máxima disonancia la politonalidad. Pues porque lo estaba viendo en clase y porque era ¿cómo se dice? Como un interés un interés que tenía yo por hacer. Entonces, pues, obras uso un muy, poco esas obras muy cosas. bonitas las dos, por cierto. Sí, me gusta mucho, ¿eh? Sí. Me gusta mucho... Sí. Seguramente técnicamente serían complejas, ¿no? Sí, No lo sé. tuvimos que Pero- rodarlo, o sea, es una cosa que hay que rodarla mucho Sí, y... sí. Pero gustó muy mucho. interesante, me gustó mucho. Soy egoísta. Sí. Pero esta vez te ha salido muy bien. De momento me va bien, ¿no? No, pero sí. Experimentas, arriesgas, haces lo que tú quieres y luego el feedback escuchado dices, pues no era lo que yo quería. Luego el feedback humano es bastante bueno, no me quejo de eso. Pero sí, hay riesgo. Es un proceso de aprendizaje, Sí, de aprendizaje y de evolución, desde el punto de vista del compositor, por lo menos a mí me ha pasado. Sí, no también, pues una proporción de riesgo, igual pues haces un 80% de la obra en los márgenes, igual dices, voy a tirar un poco por aquí a ver cómo funciona, ¿no? Y tampoco te la juegas al 100% Ya. y ellos igual pueden también expandirse un poco en esa búsqueda, igual sale, igual no, pero creo que también hay que arriesgar un poco, ¿no? Para que haya evolución, tiene que haber un poquito de riesgo en según qué momento, ¿no? Pero vamos, yo en mi caso no intento ponerles al extremo, ni mucho menos, es mi lenguaje totalmente convencional. O sea, pero lo que sí a veces les puede hacer igual como instrumento el explorarse un poco más es que el entorno que yo utilizo, por ejemplo, es un poco más orquestal, ¿no? Entonces igual hay un rango mayor que cuando es un chistu solamente solista, ¿no? Y igual hay partes pues, que tienen ciertos elementos técnicos o de conjunto que son menos igual usuales y esa visión de conjunto a veces te hace igual hacer cosas que pueden ser un poco más incómodas y igual tienen que explorar para pues empastar, para ser la sensación de orquesta, ¿no? Como de sección, ¿no? Más que de solista. Por ahí iría más que por un riesgo o una ampliación grande de la técnica. Existe el contacto con las personas, eso sí. Tú hablas con chistularis y te orientan, te dicen, incluso te empujan un poquito a qué tipo de música puedes hacer, ¿no? También es verdad que no es lo mismo el contexto como compositor en el que te mueves. Quiere decir que no es lo mismo componer para un alarde de niños que para un alarde de profesionales, que para una obra de cámara, que para una obra que es pensada como para, digamos, para el trabajo de conservatorio. Son ámbitos muy distintos, en donde sí que influye un poco lo que hemos hablado hasta ahora. El nivel de riesgo, digamos, las expectativas a cumplir en el campo de la experimentación. Todo eso, lógicamente, da mucho más juego cuando te diriges, como decía yo antes, al chistulari elitista, ¿no? Al que está buscando pues, rizar el rizo, buscar nuevos efectos o cómo conseguir, como decía Urchi, lo de las sordinas de chistu, las lengüetas de papel de Aitor, Amilibia, etc. Ese tipo de cositas, claro, no puedes estar pensando, cuando estás intentando hacer una obra dirigida en esa dirección, ¿no? Lógicamente tienes que cambiar de mentalidad cuando te piden un arreglo para un alarde de chiqui, en donde ya sabes lo que hay, ¿no? Que hay una diversidad de edades muy... Entonces el compositor es el mismo, e incluso pues el propio compositor
va a estar empujado en ambas digamos, ámbitos a trabajar con una misma mentalidad, y pero que va a exigir un nivel de adaptación enorme, ¿no? Entonces, lo que me decías, una técnica para colaborar, o sea, ¿Cómo se produce ese contacto, no? Sí. Antes de la obra, durante, después, ¿se Pues pone mira, contigo en contacto o eres tú el que va...? yo puedo decir que en mi experiencia personal el contacto es, digamos que ha sido a lo largo de los años, un poco con el aprendizaje que te decía, ¿no? Las orientaciones que te han podido dar los especialistas. Eso es para mí lo más importante. Es la única técnica que conozco. Contacto, amistad, porque ya llegamos a un nivel casi de amistad, porque estás hablando con mucha gente de este campo, de muchos sitios, además de muchos lugares, de muchos territorios, que al final pues cada uno desde su terreno te va aconsejando, te va pidiendo cosas, te va modulando tu estilo. Sí, afortunadamente, o sea, conocer un intérprete de primer nivel no es difícil, y tenerlo como amigo tampoco es una suerte. Eso en este instrumento, que dudo que exista en otros instrumentos. Puedes conocer grandísimos flautistas, pianistas, pero igual la gente que está más, pues igual en el mundo de la investigación y que a su vez tiene un nivel altísimo, pues igual es más complicado meterte en ese mundo. Igual son mundos también de más difícil acceso, y lo bueno que tiene el chisto es que los intérpretes tienen una predisposición muy buena hacia los compositores. Entonces, yo rara es la obra en la que haya escrito y haya ido eso directamente al concierto. Siempre he tenido pues mucho interés en ver a un ensayo, bien, lo miramos, tantas veces como quieras, dime esto cómo lo harías, esto no nos sale, a ver algún truco, y es un lujo porque muchas obras las vas cambiando antes del estreno porque te van comentando cosas, y digamos que se rompe un poco con la idea monolítica de yo, compositor, vierto mi sabiduría en el papel, tú, intérprete, y interpretas eso y... Para los intérpretes también, ¿no? Formar parte de ese proceso tiene que ser muy interesante, ¿no? Sí, si lo hacen, desde luego, yo creo que es porque les interesa. Siempre tienen esa... Incluso obras que no son de estreno, que ya están, pues tienen acceso a grabaciones o lo que sea, da igual, siempre te preguntan, oye, ¿esto cómo he escuchado en tal sitio, pero yo lo pienso así? Y si lo hacen, yo entiendo que es porque hay mucho interés en general en el mundo de los chistularis hacia lo que hacemos, ¿no? Nosotros, y eso al final es la clave para que sigamos haciendo cosas, que es un mundo en ese sentido en el que recibes una acogida muy buena, y en la que pues se te puede ir la mano, ¿no? Lo que ha hecho antes Íñigo, en un momento dado, en vez de un 80% segurolas, eres al revés, 20% segurolas, 80%, y bueno, pues será una obra que igual no tiene una acogida pues eso, muy flamante, pero joder, desde el punto de vista de los intérpretes, todo el mundo te lo agradece a su vez. Decir, joder, pues me ha gustado, me ha parecido súper duro, tal, pero... Y te transmiten esa idea de que, bueno, que tampoco estamos haciendo cirugía, que no hay problema en que se te vaya la mano, que no haya aortas ahí que cortar. Y entonces, pues, el que el ambiente sea bueno, yo creo que te ayuda también que no tienes una cosa que igual en otros instrumentos, pues sí que es como, joder, está igual tu estatus en juego según que escribas o que no. El mundo del chisto, a mí una cosa de las que me parece súper atractivas es eso, ¿no? Que hay una sensación un poco de familia, que en algún momento vas a sentir nada porque hayas escrito un bodrio, ¿no? Sí, ya está, ¿no? Pero, tal como lo está contando Uchi, es que me está admitiendo, yo por edad, pues puedo decir que he asistido a los orígenes del chisto, digamos, académico. Desde que en un momento dado se decidió que el chisto, bueno, ya podía ser un instrumento de conservatorio, ¿no? Y yo, bueno, pues en los orígenes de esto, en la escuela, el antiguo conservatorio elemental de Burlada, pues estaba el amigo Joaquín Campión Padre, que fue un poco el que ya, bueno, en muchos sitios lo ha habido, pero el mundo que yo he conocido, el que inició todo este mundo. Y entonces, en ese mundo incipiente donde tú te asesorabas con chistuleros de San Sebastián, de Donosti, de otros sitios, que te iban marcando un poco el camino, había como una gran ansia
de conseguir repertorio para tocar, porque no había. Quiere decir que lo que tradicionalmente ha pasado con el chistu como instrumento popular es que se ha limitado siempre al típico repertorio de obras de fiesta, de pasacalles, de bilibrequetas, de sorchicos, de cosas de estas, y cuando se pensó que este instrumento podía tener un contenido más amplio desde el punto de vista académico, te encontrabas con que no había repertorio. Claro, primero, en el mundo de Iñaki, pues recurres al mundo barroco, de la música barroca, que es el más afín posible al chistu, es la flauta de pico, ¿no? Y el flauta traverso incluso. Entonces, en aquella época se empezaron a tocar obras de Vivaldi, de todo, es verdad, y copaban todos los repertorios de conservatorio y de escuelas de música, el repertorio barroco durante mucho tiempo, ¿no? Pero claro, eso tiene un recorrido. Y luego el chistulari siempre ha demandado, sobre todo al que se ha dedicado a la composición, a hacer obras nuevas. Y por eso el gran acierto de muchas entidades, de convocar concursos, de forzar un poco esa línea, ¿no? Y yo creo que un poco se ha ido la evolución. Y por eso entró un poco lo que decía Urchi, que el chistulari ha mirado con mucha veneración al mundo del compositor. Y luego ha podido, digamos, reconducir un poco al nivel técnico lo que se ha podido hacer, pero que sí que es verdad que se ha visto el chistulari muy necesitado del compositor, para ir completando e ir aumentando esa cantidad de repertorio, entroncando una vez más con lo que he dicho antes, para conciliar el mundo del chisto popular con el mundo del chisto académico. Muy interesante tu observación. Yo creo que conocer el instrumento es una cosa que puede ser positiva, pero a su vez me parece que no es una condición sine qua non. Entonces, yo creo que es un instrumento que se presta a que se acerquen compositores o gente que escribe de manera muy, muy diferente. Entonces, tanto si vas a escribir una música, digamos, más, pues más en la línea de lo que es la tradición, como si quieres investigar, es un momento muy, muy idóneo, porque hay gente que está con ganas de recibir, tanto a nivel de público como a nivel de intérpretes, y el hándicap que podría presentarse a priori, ¿no? El de juego, un instrumento tan diferente, no se parece a nada, y ¿no? Pues muchas veces lo que puedes, sí, ¿no? Lo que te diferencia o lo que puedes recibir cuando alguien te dice, joder, me han dicho para escribir para este instrumento, no he escrito nunca, estoy muy perdido, ¿no? Pues yo creo que al final el hecho de que haya cada vez más compositores que no provienen del chistu es muy positivo. Si los que escribiéramos solo fuéramos los que, digamos, tenemos contacto desde pequeños, yo creo que tendríamos un mundo muchísimo más limitado, y gracias a que ha habido gente que se ha aproximado al instrumento y ha vencido pues esas igual primeras reticencias, ¿no? De que, yo para esto es que no está en ninguno de los manuales, ni en el de Adler, ni en el otro. Entonces, ¿esto por dónde lo abordó? Entonces, es un mundo en el que se puede experimentar desde muy distintos ámbitos, entonces es muy atractivo en ese sentido, y hay, bueno, pues digamos que tiene estructura, las cosas se estrenan, se hacen con dignidad, y tienes una sensación de que hay gente que trabaja más allá de tocarlo simplemente, ¿no? De que hay cosas que se mueven, que se hacen actividades, y eso es la base al final. Es un movimiento pues muy vivo, muy de base, y es fácil acceder, y luego una vez que accedes pues es un mundo atractivo en el que te puedes desarrollar tanto lo que ha dicho Anne, ¿no? A nivel individual, cómo trabajar esta idea que tengo, vas a tener siempre gente que te va a ayudar, y luego a su vez te vas a sentir parte de un colectivo, que yo creo que es lo que también te empuja, ¿no? a seguir escribiendo. Yo, por completar lo que dice Urchi,
daría un doble consejo, pero que es bastante amplio, ¿no? Y es lo primero, mucha formación, para el futuro compositor, que sea chistulero o no, pero ya el chistulero y compositor ya no es solamente, digamos que únicamente chistulero, únicamente compositor, sino que va a unir un poco las dos disciplinas, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que hacer, en primer lugar, formación. Formación para tener un sentido crítico, la formación en sentido amplio, quiere decir, por supuesto, el conocimiento de la armonía tradicional, las reglas de la composición, etcétera, etcétera, pero también la capacidad de conocer toda la música que se haya hecho a lo largo de la historia para que con sentido crítico, y esta es la segunda parte del consejo, vaya forjando su propio estilo. Esto es fundamental. Su propio estilo, sabiendo que el estilo que va a forjar cuando seas estudiante, como puede ser tu caso, ¿no?, va a cambiar. Va a cambiar. Y tus obras no van a ser las mismas las de ahora que las de dentro de 25 años. No van a tener nada que ver. Y van a ser buenas las dos. A cada una a su nivel, ¿no? Entonces, formación y forjación, forjamiento o forjar el estilo propio. Esa característica que hace que tu obra se reconoce como tuya. Eso es fundamental.